¿De dónde viene la energía que consumimos? Bueno, podemos ir al nivel individual y vamos a hacer una analogía para que se entienda más fácil. Cuando yo fui a la nutricionista una vez, lo que me decía es que la energía que nosotros tenemos como personas viene de lo que comemos. Algo así sucede en la sociedad. En la sociedad la energía viene de lo que comemos. Y lo que comemos es principalmente combustibles fósiles. Carbón, petróleo y gas. Y es medio como la comida chatarra que estamos consumiendo hoy en día. De a poquito nos va matando lentamente. ¿Por qué? Porque no solamente está destruyendo el planeta y generando el cambio climático, como lo decíamos anteriormente, sino que a su vez son fuentes no renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento se van a terminar. No vamos a tener más combustibles fósiles para alimentar a una sociedad ya estructurada y basada en la alimentación a partir de combustibles fósiles. Nos vamos a morir de hambre. Y ojo, porque los combustibles fósiles están mal, pero hay algunos que están mal, pero no tan mal, como diría un prócer argentino. Porque el carbón es el que más gases de efecto invernadero emite, lo sigue el petróleo y por último el gas. Que el gas muchos lo consideran como el combustible de transición. Como ese McDonald's que te clavas cada 2-3 meses cuando estás haciendo la dieta, algo por el estilo. Por eso es que tenemos que ser inteligentes y ir adaptando a nuestra sociedad, ir generando la transición energética para dejar de destruir el planeta y poder alimentarnos de otras cosas que no sean combustibles fósiles. Necesitamos entrar en una dieta. ¿Y qué implica esta dieta que tenemos que hacer? Bueno, energías bajas en emisiones. ¿Es un invento nuestro? ¿Es algo que todavía no existe? No, ya sucede en la realidad. Lo que pasa es que hay que aumentar muchísimo en la escala que está haciendo. Ya tenemos energía solar, energía hidroeléctrica, energía eólica, energía nuclear, energía geotérmica. Hay un montón de energías renovables, algunas más polémicas que otras, de las cuales vamos a estar hablando en los próximos videos. Pero lo importante para este video es saber que ya está la tecnología para poder llevar a cabo la transición energética. Lo que falta es voluntad política y dinero para hacerlo. Y además, como en las dietas, es mejor comer variadito, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor tener un poco de energía solar, un poco de eólica, un poco hidroeléctrica, porque cuando no tenés tanto sol o no tenés tanto caudal de agua en el río, bueno, podés suplir tu demanda energética desde las diferentes fuentes. Y además, que toda manera de producir energía contamina. No hay ninguna energía que sea 100% limpia. Por eso no solamente tenemos que bajar nuestros niveles de consumos energéticos, sino que a su vez es mejor tener esta cuestión de energías variadas para más o menos mantener equilibrados los ecosistemas y no presionar solamente sobre uno. Así que sí, para hacer la dieta necesitamos una transición energética. Cambiar las fuentes de energías de combustibles fósiles hacia fuentes renovables y limpias. Bueno, un poquito más limpias que las que vienen. Veamos algunos datos para tomar dimensión de todo lo que implica esta transición energética que vamos a recorrer. Esta es la matriz actual. De estas fuentes es donde viene la energía en la actualidad y estos son los porcentajes en los que viene. Y como podés notar en este gráfico hay un dato muy importante. La acumulación de otras fuentes de energía siempre fue acumulativa. Nunca se reemplazó, por ejemplo, la biomasa por el carbón, sino que lo que ya se consumía de biomasa se le sumó la capa de carbón. Y cuando se descubrió el petróleo no se dejó de consumir más carbón, sino que se fue sumando la capa de petróleo y fuimos consumiendo cada vez más y más energía. Y por casa, ¿cómo andamos? Esta es la matriz energética de Argentina. A diferencia del mundo, no consumimos tanto carbón, pero sí consumimos bastantes combustibles fósiles, que es el gas, que como ya dijimos es el que menos contamina, pero igual sigue siendo un combustible fósil. En este apartado del video quiero que pensemos dos conceptos que no se suelen relacionar en lo cotidiano, que es el poder y la energía. Entendiendo el poder como lo entendía Weber, que era la capacidad de un individuo de imponer su voluntad en la conducta ajena. Todo el negocio de la energía implica muchísimo poder. Pensarlo así: si vos no tenés energía, no podés hacer nada, ni en tu casa, ni en tu país. En el mundo actual, quien provee de energía a la sociedad tiene muchísimo poder. Por la manera que tiene de ser la industria de combustibles fósiles, tiende a concentrar muchísimo poder. ¿Por qué? Porque para poder explotar un pozo petrolero necesitas muchísimo capital, muchísima plata para iniciarlo. Y son poquitos los que tienen esa plata. Entonces termina siendo un negocio de pocos, en donde la gran mayoría de la sociedad no puede intervenir a plantear su opinión o
intentar tomar algún tipo de decisión. Un claro ejemplo fue la crisis del petróleo de 1973, cuando países árabes decidieron cuadruplicar el precio del petróleo. Al hacer esto, generaron una crisis internacional, porque toda la economía mundial se vio afectada. Porque si aumentaba el precio del petróleo, aumentaba el precio de la electricidad, aumentaba el precio del transporte que lleva productos de un lugar al otro. Y se dio un proceso de, que seguramente lo conoces, inflación. El aumento sostenido de los precios. Y claro, obviamente que esto lo hicieron los países que menos poder tenían en el concierto internacional, por lo que hubo represalias. A Estados Unidos no le gustó ni media lo que pasó y a partir de eso llevó a cabo una política de gran intervención en Medio Oriente. Este es un claro ejemplo de cómo la energía, en este caso proveniente del petróleo, juega un rol fundamental en la geopolítica mundial. Fíjate si esto no va a ser importante, que Estados Unidos, después de esto, creó como una gran reserva de petróleo para tener abajo de su suelo petróleo para momentos de crisis. Y acá es donde entra un concepto fundamental. Nuestros países necesitan de soberanía energética. ¿Por qué? Porque no pueden depender de lo que quieren otros países. No podemos depender de que el precio internacional del petróleo aumente mucho o baje mucho y eso repercuta muy fuertemente en nuestra economía. Tener una estrategia de soberanía energética nos hace menos vulnerables a los shocks externos y hacen que nuestra sociedad sufra menos los impactos del contexto internacional.